Bueno, hola señores, vamos a continuar con la tercera parte de este juego. Esperemos que lo vamos a terminar. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? El desplazamiento del avión. Tenemos un background que nos está moviendo, que está compuesto por 10 imágenes. Tenemos en este momento en nuestro avión que es capaz de dar balas y a la tercera bala es capaz de destruir los enemigos. Faltan varias cositas. La primera, falta colocar algunos sonidos y falta colocar control de colisiones y colocar que los aviones enemigos tengan la oportunidad de dispararnos para que el juego se vuelva más interesante, el juego se vuelva más complejo. Entonces vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar que el avión se nos destruya cuando nos choquemos con un enemigo. Entonces, cuando nos choquemos con un enemigo, tenemos que hacer dos cosas. Una, la primera es destruir el enemigo totalmente independiente de la energía que tenga el enemigo. Y otra es, después de destruir el enemigo, vamos a restarle energía a la nave principal, al jugador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Resulta, si recuerdan, por aquí nosotros tenemos aquí en el Update Enemies, el Update Enemies que hace, llama un método que nosotros chequeamos si matamos el enemigo. Vamos a colocar aquí otro método adicional después de actualizar los enemigos, o antes, no importa, vamos a colocar un método llamado, lo puedo llamar Check Collisions. El método Check Collisions, ¿qué va a verificarnos? Va a verificarnos collisions, así, ahí está mal escrito, ahí está. El método Check Collisions, ¿qué va a hacer? Va a verificar si si la nave de nosotros se choca con la nave de los enemigos. Entonces, control punto acá y vamos a verificar cómo hacemos eso. Tendremos que verificar ¿qué? Por cada enemigo. Por cada enemigo nosotros tendremos que verificar si se nos destruyó el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recorrer, recuerden que tenemos una lista que llama la lista de enemigos. Como voy a chocarme con la lista de enemigos y voy a destruir la lista de enemigos, o sea, voy a eliminar ese enemigo, no lo podemos recorrer con un ciclo for each. El for each es cuando lo vamos a recorrer todo y no vamos a alterar el contenido de la lista. Como aquí tenemos que disminuir un enemigo, en caso de que se destruya o si se choca pues con varios, dado el caso, entonces lo vamos a recorrer con un ciclo normalito. El ciclo normalito es un i. Entonces vamos a decirle for i es de 0 y menor. Recuerden que tenemos una lista que llama la lista de enemigos y la lista de enemigos tiene una propiedad que llama la propiedad count. La propiedad count nos va a dar la cantidad de enemigos que en determinado momento existen en la pantalla, que se han generado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta lista de enemigos? Entonces, lo que vamos a decir aquí es lo siguiente. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar si los enemigos, si la colección de enemigos en la posición I y los enemigos tienen una propiedad que llama el rectángulo. Me devuelve el rectángulo en el cual estamos dibujando el enemigo. ¿Qué le vamos a decir? Si el rectángulo de enemigo ¿intercepta quién? El rectángulo del jugador. Entonces tenemos un objeto que se llama player y la clase player también le definimos una propiedad que se llama rectángulo. ¿Para qué? Para definir el rectángulo que tiene el enemigo. Entonces, aquí, si el rectángulo del enemigo intercepta el rectángulo del jugador, tenemos que hacer ¿cuántas cosas? 3 cosas. Vamos a ver quién se las pilla. La primera, ¿cuál será? Hay que restarle la vida al player, entonces hagamos esa de una vez. Entonces digámosle que el player tiene una propiedad que se llama energy, y es la energía del jugador, la vamos a disminuir. Primera cosa. Segunda cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo? Destruir el enemigo. Pero antes de destruir el enemigo vamos a adicionar una explosión. No, ahorita le ponemos, el sonido lo ponemos en la explosión. Entonces, vamos a tener que realizar una explosión. Entonces, por acá, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un método, voy a ponerle aquí un puntico de parada para ahorita volver acá. Nosotros teníamos por aquí un método que llamaba Check Enemy Kills. Si no estoy mal, aquí, Check Enemy Kill. Y el Check Enemy Kill, ¿qué es lo que hace? Nosotros adicionamos una explosión,
removíamos el enemigo. Entonces vamos a hacer, voy a copiarme estas dos lineecitas que ya las tengo hechas. Entonces, por acá, aquí está. Vamos a pegarlas aquí. Entonces mire pues, si la nave del enemigo choca con la nave principal, entonces le restamos energía a la nave principal. Ahí le estamos haciendo energy menos menos. Ahora, si la explosión, aquí le estamos diciendo, si adicionamos una explosión, ¿en qué posición la adicionamos? Aquí va a ser enemigos en la posición Y, rectángulo X, enemigos en la posición Y, rectángulo en Y. ¿Por qué? Nosotros cuando adicionamos una explosión, lo que estamos haciendo es que le estamos dando las coordenadas X y Y. Y por último, ¿qué le decimos? Adicionamos a los enemigos, los removemos de la lista. Para que esa explosión no suene, que de hecho no está sonando, pero aquí ya tenemos el objeto, ya tenemos cargado el objeto explosión. Venga, verifiquemos si la explosión ya la cargamos aquí como variable, como atributo de la clase. Por aquí tenemos un sound effect llamado explosion. No tenemos ningún sound effect llamado explosion, ¿cierto? Entonces vamos a crearlo de una vez. Entonces vamos a crear aquí una variable que es un sound effect. Ese sound effect va a ser el efecto de explosión. Y este sound effect, recuerden que esos lo cargamos aquí en el load. Aquí cargamos pues la imagen de la explosión, pero no, vamos a llamarlo más bien explosion sound para no confundirnos con la textura, ¿cierto? No, ya lo cargamos aquí en el load. Aquí en el load le decimos que explosion sound es igual a content. No, ese no hay que inicializarlo, son las listas. Vamos a decirle que es igual a content.load y vamos a cargar un sound effect. Vamos a cargar un sound effect y este sound effect lo llamamos como se llame. Y está dentro de la carpeta sounds y se llama explosion. Ahí está. Como yo soy tan copietas, lo copio y lo pego ahí y ahí nos funciona. Listo, con eso lo cargamos. Ahora, ¿cuándo vamos a tirar ese sonido? Fácil, cada que hagamos un add explosion. Entonces, cuando él hace un add explosion, él lo que hace es que lo adiciona a la lista de explosiones. Entonces, para evitarnos problemas, simplemente le decimos explosion sound. ¿Cómo se llama esto? Explosion sound.play. Vamos a verificar si ya nos suena cuando destruimos el enemigo y si ya también destruye a los enemigos, me destruye a los enemigos cuando los choco. Vamos a ver. Pucha, me faltó. Bueno, ahí está. Suena mucho mejor. Ahí está, ahora sí lo choco. Ahí está. Le da vida al juego, ¿cierto? Entonces si miran, la energía me está destruyendo. O sea, ahí voy destruyendo, pero también voy acabando con el avioncito. Ahí vamos, eso era lo que queríamos hacer. Colocarle el efecto de sonido al juego. Ahí vamos bien. Ahora vamos a hacer otra cosa más elaborada. Recuerde que nosotros tenemos una clase que llama el player shot. El player shot es cuando el avión dispara. Pero así como el avión dispara, las balas del avión son siempre de abajo hacia arriba. Lo que nos falta hacer es cuando los enemigos nos disparen. Entonces, cuando los enemigos nos disparen, las balas de los enemigos van a ir de arriba hacia abajo. Y la textura de las balas de los enemigos es diferente. Entonces, ¿y quién va a ser que van? Y el que tiene la lista de los disparos del enemigo son los enemigos. Las balas del jugador, ¿cómo las activamos? Cada que presionamos la tecla Z. Pero las balas de los enemigos no se activan con ninguna tecla, sino que las balas de los enemigos se disparan por tiempo. Vamos a colocar un intervalo de tiempo en el cual los aviones enemigos nos estén disparando. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que crear la clase, tenemos que empaquetar la funcionalidad de las balas de los enemigos. Vamos a empaquetarlas en una clase que se llama enemy shot. Así como tengo el player shot, vamos a tener otra clase llamada enemy shot. Entonces, vamos a crearla por acá.
Bueno, aquí acabo de dudar de una cosa. Shot, no sé si es con doble O o con una sola O. Alguien que me verifique. Si es con doble O, bueno. Estaba dudando si era con una o con dos. Ahora, entonces vamos a crear aquí una nueva clase. Vamos a decirle nuevo. Vamos a agregar una nueva clase. Y esta nueva clase vamos a llamarle la clase enemy shot. Ok, ahí va. Entonces recuerden que la clase enemy shot le hacemos varias cositas. Lo primero que le vamos a hacer a la clase enemy shot es que vamos a copiarle los using porque esos otros using no me sirve. Y la clase enemy shot yo creo que va a ser muy parecida a la clase player shot. Entonces voy a copiarme todo el código de la clase player shot, que creo que me va a servir bastante, y todo este código de la clase player shot se lo vamos a pasar a la clase enemy shot y vamos a analizar las diferencias. Entonces, ¿los disparos del enemigo tendrán una textura? Sí, claro. ¿Tendrán un rectángulo? Sí, claro. ¿Una velocidad? Sí, claro. ¿Una posición en X y una posición en Y? Sí, claro. ¿Por qué la Y está definida como la Y y la X están definidas como propiedades públicas? Para poderlos modificar de por fuera, poder consultar en qué están y poderlos modificar. Y también tenemos una propiedad de rectángulo. ¿Para qué? Para saber en cualquier momento los rectángulos de los disparos, para poderlos disparar. En el initialize cargamos la textura, cargamos el rectángulo y le estamos definiendo una velocidad de 10. Entonces vamos a colocar las balas de los enemigos más lentas. ¿Para qué? Para que sea la nave de nosotros más poderosa. Ensayemos con 5 a ver cómo nos va. Pongamos las balas de los enemigos a una velocidad de 5. Ahora, las balas de los enemigos, aquí el Y, ¿se recuerdan que las balas del player van de abajo hacia arriba? O sea, si van de abajo hacia arriba es porque nosotros le estamos disminuyendo. Empezamos con una Y grande y la vamos disminuyendo. Si yo quiero que las balas de los enemigos sean de arriba hacia abajo, tenemos que decirle que es más igual. Yo creo que es el cambio más importante de esta clase. Simplemente aquí y dibujamos la bala. Muy difícil hacer la clase de disparo de enemigos. Botada. Vamos a mirar si en imágenes ya tenemos. Sí, ya tenemos también cargada. No, este es el player shot. Y por aquí también tenemos cargada la imagen del enemy shot. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el que dispara las balas de los enemigos? Los enemigos. Y un enemigo, un solo enemigo, ¿cuántas balas puede disparar? Muchísimas balas. Entonces, dentro de la clase enemy, vamos a colocar la lógica para que el enemigo dispare. ¿Por qué? Porque el que dispara es el enemigo. Y cada enemigo tendrá su propia lista de balas. Entonces, dentro de la clase enemigos, vea lo que vamos a hacer. Vamos a crear una lista ¿de qué? De enemy shot. Y lo vamos a llamar, esto aquí saca, hay que darle control punto porque hay que importar esta colección que se llama el collection generic para que me pueda manejar listas. Entonces vamos a llamar una clase llamada enemy shot y lo vamos a llamar shots. ¿Por qué lo llamamos shots? Son los disparos del enemigo. Pregunta, ¿yo necesitaré desde por fuera consultar los disparos del enemigo? ¿Sí o no? ¿Sí y por qué? ¿Para qué necesitamos saber los disparos que hace cada enemigo? Para saber si los disparos del enemigo interceptan la nave principal. Entonces, de una vez, hagámoslo antes de que se nos olvide, definamos la propiedad. ¿Y cómo se define la propiedad? Control RE, Enter, Enter. Y ahí ya definimos una propiedad que se llama la propiedad shots. ¿Y esa propiedad shots para qué me va a servir? Nos va a servir para luego saber si el disparo del enemigo interceptó la nave principal. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarle ese disparo al enemigo y restarle vida a la nave principal. Luego controlamos que si la nave es la principal, la energía quedó menor o igual a 0, pues ya damos el game over. Damos por finalizado el juego y hacemos una explosión en la nave del enemigo. ¿Está claro? Sí. Lo que pasa es que él la maneja, o sea, hay dos clases de propiedades. Tenemos público, privado e interna. Interna es cuando yo lo podría cambiar en ese momento a public y también va a funcionar.
no que lo maneja internal porque es una lista, pero ya es un concepto más técnico. Luego vamos a ver diferentes modificadores. Los únicos dos modificadores no son el privado y el público, tenemos el privado y el público, el protegido y el internal. Que el protegido y el internal tienen una diferencia muy pequeñita, pero no me quiero todavía meter en esas arenas movedizas. ¿Está claro? Por el momento te funciona así, y si lo cambias a público, también te va a funcionar. Bueno, entonces va pues lo que vamos a hacer acá. Tenemos ahí la propiedad de disparos. ¿Listo? Tenemos una lista de disparos. En el initialize del enemigo, el enemigo recién creadito, ¿cuántos disparos ha hecho? Ninguno. Entonces vamos a decirle que vamos a inicializar la lista de disparos. Digámosle que this shots es igual a new, igual a una lista de enemy shot. Ahí inicializamos. Ahora, en el update del enemigo, ¿qué vamos a hacer? El update del enemigo lo que está haciendo es que él está refrescando la velocidad del enemigo. Y ahí hay tres, por eso hay tres. ¿Por qué? Porque unos enemigos van hacia abajo, otros enemigos van de izquierda a derecha y otros van de derecha a izquierda. Entonces, cada que el enemigo esté moviéndose, vamos a crear aquí otro método llamado update shots. Y update shots, ¿qué le vamos a pasar? A update shots, recuerden que todo, como es un método que viene del update, en el método update shots vamos a colocarle la lógica necesaria para que dispare las balitas que vamos a disparar. La pregunta es, ¿cuál es el evento que dispara las balas de los enemigos? O sea, el tiempo. ¿Cuál es el evento que dispara las balas del player? Que el usuario presione la tecla Z. Entonces se lo controlamos por teclado, pero los enemigos no. El evento que me está disparando es ese. Entonces, recuerden que cuando vamos a manejar las cosas por tiempo, necesitamos dos variables. Vamos a definir una variable aquí privada, que es de la clase TimeSpan, sí señor. Y a medida que va pasando el tiempo, el tiempo de las balas de los enemigos podríamos disminuirlo. Primero hagámoslo constante. Que el juego de por sí ya es bien difícil con tanto enemigo y con tanta bala. Ya después vemos a ver si justifica o no justifica hacer eso, pero lo podemos hacer fácilmente. Entonces vamos a definir una variable TimeSpan llamada time shot, que es el tiempo que vamos a disparar. Y vamos a definir otra variable privada de tipo flotante que lo vamos a llamar time seconds. No, se llama seconds shot. Entonces, ¿cuáles son estas dos variables? La primera variable time shot nos va a contar el tiempo transcurrido entre bala y bala. Y la variable second shot vamos a establecer cuántos segundos quiero yo que hayan entre bala y bala del enemigo. Listo. Ambas variables las vamos a inicializar en el initialize. Entonces, ¿qué le decimos aquí en el initialize de esta clase? Vamos a decirle que this. Primero, siempre el timespan, o sea, el time shot, lo vamos a inicializar con esta variable, timespan.0. Cuando le decimos timespan.0, estamos inicializando el timespan. Ahora, y vamos a decirle que this a esta clase, punto, y hay otra variable que se llama second shot. ¿Cada cuántos segundos vamos a poner a disparar a los enemigos? Pongámosle ¿qué? Hable de 2 segundos, puede ser, o 1 segundo. 2 segundos, creo que 2 segundos. Empecemos con 2 segundos. No, 2 segundos para que no nos quede muy complejo ni muy fácil el juego. Pongámosle 2 segundos. Estos 2 segundos los podemos disminuir. Ahora sí, volvamos nuevamente al método update shots. En el update shots lo que vamos a hacer es verificar cada cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces aquí vamos a declarar otra vez timespan llamado time y va a ser igual timespan from seconds. Y aquí vamos a decirle seconds shot. Entonces en esta variable que vamos a validar es simplemente que me diga, que me convierta C2F, que es una variable flotante, que me la convierta a una variable de tiempo, o sea, en un time span. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a verificar si el tiempo del juego es superior al tiempo que nosotros le definimos que tiene que hacer un disparo. Y esta pregunta la hacemos de la siguiente manera, le decimos, si el game time punto total game time menos el time shot es mayor que el tiempo que nosotros tenemos establecido
¿Qué significa eso? Si se nos da esta condición es porque en este momento tenemos que adicionar un balazo. Entonces, para adicionar un balazo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear una variable que se llame add_shot. Y como vamos a adicionar el balazo, ¿dónde lo vamos a adicionar? Lo vamos a adicionar en la posición X que tiene el avión y en la posición Y, en la posición X, bueno, si le pudiera quitar esto sería tan bueno, en la posición X y en la posición Y del avión. Ahí está. Bueno, nosotros sí tenemos aquí una propiedad X y Y. No tenemos X y Y, entonces viene siendo el rectángulo en su posición X, y el rectángulo en su posición Y. Estamos diciendo, toma el rectángulo del enemigo y al rectángulo del enemigo le vas a mandar el X y el Y, y ahí es que vas a iniciar un nuevo balazo. Ahora, después de que iniciamos el nuevo balazo, tenemos que preparar las cosas para el siguiente juego, para que el tiempo empiece a contar. Vamos a decirle que el time shot va a ser igual al game time punto total game time. Y yo creo que eso es ahí es cuando vamos a adicionar un balazo. Ahora sí, vamos a irnos al método addShot. El método addShot le pasamos como parámetro las coordenadas X y las coordenadas en Y, en las cuales vamos a recibir el balazo. Sí. Sí, es que bueno, ya se fue madre, se nos va a quedar así, dejémoslo así. Fe de ratas, ya por todo lado está con doble O, hacer el refactor, de pronto nos lo tiramos, entonces dejémoslo así. Es que yo estaba dudando de esa doble O ahí. No importa, también nos podemos dar el lujo de tener más ortografías, de que seamos consistentes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestro addShot? ¿Listo? Entonces sigamos aquí, cuando estamos haciendo el addShot, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la clase enemyShot vamos a crear un objeto llamado shot que es igual a new enemyShot. Cuando hacemos el enemyShot, ¿qué nos pide? Si hacemos aquí el shot, vamos a mirar el initialize. Lo primero que nos pide es una textura. Es la textura que va a tener el balazo. Esta textura que va a tener el balazo yo no la puedo cargar en esta clase, porque esta clase no puede hacer un content load. Si ustedes miran, como esta textura no la tenemos, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el initialize del enemigo vamos a pasarle las dos texturas. Vamos a pasarle la textura del enemigo y también vamos a pasarle la textura de la nave. Entonces aquí que tenemos una variable que se llama texture, simplemente vamos a cambiarle el nombre a enemy texture, que es la textura del enemigo. Y vamos a tener otro atributo parecido que lo vamos a llamar el shot texture. Bueno, entonces vean pues lo que vamos a hacer acá. Como aquí tenemos las dos texturas, aquí ya a la textura del enemigo le estamos cargando, le vamos a cargar el enemy texture. Va la primera. Y al final vamos a colocarle otro parámetro a esta clase que se va a llamar la textura del disparo. Lo cargo desde el constructor del enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de que este señor haga load. Entonces le vamos a decir que la textura del enemigo también la vamos a cargar, se la cargamos al constructor del enemigo. Ahí está. Shot texture. Obviamente, si cambiamos el initialize de la clase enemigo, eso nos va a reventar un error en la clase principal. Entonces vamos a cargarle en la clase principal. Y en la clase principal, cuando adicionamos un enemigo, aquí nos está sacando error estos enemy initialize. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho cuál es la textura del disparo. Como es una misma textura para todos, lo podemos cargar desde arriba. Entonces dejémoslo aquí. Ahorita volvemos a este punto. Vamos a irnos a la clase gain1 al principio y vamos a cargar esa textura de una vez. Vamos a cargarle aquí. Vamos a cargar aquí algo llamado shot enemy. El shot enemy texture.
Listo. ¿Qué es lo que hacemos con el Shot Enemy Texture? Con el Shot Enemy Texture lo que vamos a hacer es que vamos a cargarlo en el load. Entonces aquí en el load de una vez, carguémoslo con este. Bueno, ya la habíamos incluso... No, espérate que yo aquí le... Eso, vamos a... Eso, aquí le había hecho una... ¿Esta es Expression Texture? No. Este es el Shot Enemy Texture. Le había dado control punto y había hecho un refactor ahí mal hecho. Listo, ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer luego de haber cargado esa textura, luego de haberla definido, vamos a cargarla en el load. Entonces en el load, aquí tenemos el Explosion Texture. De una vez carguemos el Shot Enemy Texture. Y el Shot Enemy Texture va a ser igual a ¿qué? Aquí se llama Enemy Shot. Voy a copiar acá y la voy a pegar aquí. Ahí está. Y este Shot Enemy Texture se lo vamos a cargar al load de todos estos objetos para que nos funcione. Aquí le decimos Shot Enemy Texture. Ahí está. Entonces voy a reemplazar esto así. Como lo llamamos varias veces, hay que hacer esto, que son varias clases de aviones para que no me quede la línea muy larga. Y y listo, no, son apenas 3 clases de enemigos. Ahí está. Ya le cargamos a la clase enemigo, le adicionamos una nueva propiedad que es la textura del disparo del enemigo. Y cuando estemos haciendo aquí el método add shot, ¿qué le vamos a decir? Shot initialize. Ahora sí, él nos está diciendo la textura. Entonces la textura va a ser igual al shot texture. Después, ¿qué nos pide? Nos pide un rectángulo inicial. ¿Dónde va a ir ese rectángulo? Entonces vamos a decirle que es igual a un nuevo rectángulo. Y él nos pide que la posición en X y la posición en Y. La posición en X era la misma posición en X que tenía el avión. La posición en Y es la misma posición en Y del avión. Y luego nos pide un ancho y un cuadro del rectángulo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuáles son las dimensiones de esa textura del enemigo, que es incluso, creo que es muy pequeñita. Si mal no recuerdo, aquí dentro de la carpeta Images, donde dice Dry Concept, por aquí, eso. Enemy Shot, esta tiene apenas, es una imagencita que apenas tiene 14 píxeles por 15 píxeles. Pongámosla de 15 por 15 para redondear. Listo, entonces digámosle que tiene 15 píxeles por 15 píxeles. Ahí está. Luego le vamos a decir que a la colección de shots, entonces le vamos a decir que a shots vamos a adicionarle este shot que acabamos de hacer. Y con esto tenemos la lógica, el que nos adiciona un juego. ¿Qué nos falta hacer con esto? Luego, adicione o no adicione un nuevo bala. Tenemos que hacerle un update a cada bala para que las balitas vayan bajando los píxeles que les dijimos. Entonces aquí sí lo podemos recorrer con un for each. Entonces vamos a decirle, este for each es enemy shot. Lo vamos a llamar shot. En la colección de disparos, lo que tenemos que hacer aquí es que a cada disparo tenemos que hacerle un update. Que si no le hacemos un update a cada disparo, pues simplemente las balitas no nos van a bajar de la pantalla. Y así como a cada balita le tenemos que hacer un update, también la tenemos que dibujar. Y aquí dentro del draw del enemigo, lo que vamos a hacer es que le vamos a dibujar vamos a dibujarle cada balita. Vamos a dibujarle cada balita. Entonces aquí le pasamos el Sprite Batch. Listo, señores. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos colocado las naves que cada 2 segundos, el tiempo es constante, no la estamos disminuyendo, disparen una balita. Vamos a probar si sí nos funciona. Entonces aquí como está, vamos a mirar, ahí está, cada 2 segundos están disparándonos una balita. Ahí está, ya nuestros enemigos ya nos dan chumbimba. Entonces, ahora vamos a... me asusté. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, si ustedes miran, las balas de los enemigos tienen un problema.
salen como de un ladito. Vamos a organizar eso para que las balas de los enemigos salgan como del todo el centro del enemigo. Vamos a ajustarle ese defectico que tienen. Entonces simplemente vamos a hacer esto. Cuando adicionemos lo que fue madre susto me metí. Cuando adicionemos la bala del enemigo, vamos a hacerle esto. En el eje X, que es el que cambia, hagámosle una corrección de cuánto. Yo creo que si le sumamos unos 30 píxeles, no, lo que mide 15 es la bala, el enemigo mide 70. Entonces si le ponemos, a ver, yo creo que si nos exageramos, con 25 píxeles tenemos. ¿Para qué? Para que las balitas del enemigo estén como más en el medio de la nave. Vamos a mirar a ver cómo nos queda. Ahí sí queda perfecto. Ahora también salen como de la mitad de la nave. Eso, vamos a sumarle también, estoy nervioso hoy. Vamos a sumarle también al eje Y. Sumémosle también unos 25 píxeles y ahora probemos a ver cómo nos queda. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos ya. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, esa casi no se ve porque se va de ladito, a esta sí se ve bien. Sí, yo creo que así está, así nos queda bien. Ya ustedes, si lo quieren más pulidito, pues le pulen más. Bueno, ahora, ya nuestros enemigos están disparando. Ahora lo que vamos a hacer es eso, vamos a verificar que cuando el enemigo dispare, no solamente también sea capaz de impactar. Si lo pusimos a disparar, era porque queríamos que esos disparos nos hicieran daño. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la clase Gain 1, aquí tenemos un método que se llama, hay un método ya que se llama el método Update Enemies. Y este método Update Enemies, o podemos hacerlo para que, aquí en el update, vamos a regresar más bien acá. En el update del juego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el método Check Collisions. Entonces podemos crear otro método llamado Check Enemy Impacts. Y aquí vamos a chequear cuántas veces los enemigos nos pegan. Le vamos a pasar como parámetro el Gain Time. Si trabajamos con subprogramas es mucho más fácil hacerlo. Entonces aquí en el Check Enemy Impacts, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar por cada enemigo cuántas balas tiene y dónde me va a pegar. Entonces eso pues lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a crear esto. Aquí que nos toca recorrer todos los enemigos. Todos los enemigos me toca recorrerlos. Cuando yo checo un enemigo me toca validar que ese enemigo me está impactando. Y cada enemigo tiene una colección de balas. O sea que también por cada enemigo me toca hacer otro ciclo, recorriendo cuántas balas hay. Primero recorramos todos los enemigos. Todos los enemigos los podemos recorrer con un for each. Entonces vamos a decirle, por cada enemigo, voy a llamar a este objeto, lo voy a llamar el objeto enemigo, en la colección de ¿qué? En la colección de enemigos. Ahí tengo a cada enemigo. Cada enemigo tiene una cantidad de balas. Claro, entonces le vamos a decir, vamos a decirle for i es de 0 y menor que ¿qué? El enemy punto, recuerde que el enemy tiene una propiedad que se llama shots y dentro de shots tenemos un count. ¿Qué nos va a decir? Verifique todas las balas que tiene el enemigo. Ahora, por cada balita que tenga el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si nos pegó a la nave. Entonces le decimos, sí. Le decimos aquí, si el enemy punto shots en la posición I, punto, recuerde, para eso le definimos el rectángulo, para saber si el rectángulo de la bala interceptaba ¿qué? Si el rectángulo de la bala interceptaba el rectángulo del jugador. Si el rectángulo de la bala intercepta el rectángulo del jugador fue porque la bala le pegó al jugador. Si la bala le pegó al jugador, ¿qué tenemos que hacer con la bala? La tenemos que desaparecerla. ¿Sí o qué? Para que esa bala no nos pegue y siga derecho para abajo. Entonces le vamos a decir que shots, que el enemy en la posición shots, le vamos a decir remove at y vamos a remover la bala en la posición I. Y luego después de que removemos la bala en la posición I, le decimos que el player.energy vamos a disminuirla. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que las balas que disparen los enemigos me hagan daño. Vamos a verificarlo. Energía 20.
Dispárame. Ah, no me la cogí. ¿La explosión de qué? Que me haga también explosión. Ah, sí, vea, ahí está, 18. Vamos a ver, dispara. Ahí está, 17. 16. Ahí está. Exacto, ahí está. Entonces ahora, sí, tiene razón. Vamos a colocar que cuando el enemigo me dispare y me impacte, vamos a colocar también un efecto de sonido. Esa es muy fácil. Quédame, entre más, yo soy bulloso, a mí entre más bulla hacen los juegos me parece mejor. Entonces, aparte de que hacemos un enemies, no, esta era en el, acá. Cuando nos dispare, vamos a decirle explosion zone.play. Ahí lo ponemos más, lo que hicimos con eso voy a ponerlo más bulloso. Ahí va. Entonces vamos a ver que nos pegue, pégueme. Ah, bueno, pero recuerde que una cosa es el sonido y otra cosa es, entonces vamos a poner el sonido y también vamos a poner la explosión. Pues entonces aquí la explosión ya no es ahí, sino de que es donde. Esta explosión en el player. Entonces vamos a decirle player.x, player.y. Ahora sí. Entonces vea que ahí epa, aquí me descaché. Vea que ahí ustedes le van agarrando facilito. Esto requiere, pues, por eso yo lo voy haciendo por pedacitos. Si lo intento hacer todo de una, no soy capaz de hacerlo. Vamos a ver, dispáreme. Ahí está. Quedó precisito. Ahí están haciéndome. Entonces, listo, bueno. Ahorita van a ver lo difícil que se pone el juego cuando empiecen a salir muchos más aviones. Bueno, por último. Bueno, no, ya lo tenemos todo. ¿Qué nos falta? Controlar el estado del juego. Porque este avión está andando forever and ever. No, es inmortal. Vamos a hacer lo que no lo destruyan. Entonces vean lo que pasa con la energía. No lo está, eso es lo que nos falta. Entonces miremos acá. Vamos a hacer lo que no lo maten. Ahí está. ¿No qué? No, eso es malo. Eso, entonces vea pues, aquí tenemos que la energía del juego nos está quedando negativa. Entonces, si vamos a controlar que el juego tenga de alguna forma una finalización, ¿sí señor? ¿Por qué la bala desaparece cuando usted intercepta la avión que la dispara? O sea, ¿me entiende? Claro. ¿Sabe por qué? Porque destruimos el objeto enemigo. Como destruimos el objeto enemigo, me destruye todo lo que relaciona. Eso es un errorcito ahí de percepción. Vos muy observadora de lo pillado. Lo ideal, la bala debería seguir, pero entonces ahí ya me cambia la lógica porque nos toca separar las balas en una colección aparte. Démoslo así que eso nos pega una complicada ni la berraca. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces ahora, ¿qué nos falta ya para terminar esto y ponerlos a trabajar? Vamos a manejar un estado de juego. Entonces voy a agregar aquí dos clases de una vez. Para estas clases también se las voy a pasar. Como la música la usábamos en todos los juegos, yo había hecho una clase ya para manejar el tema de la música. Entonces vamos a decirle agregar elemento existente. Y por aquí en My Own Games tengo el Dry Concept. Y en el Dry Concept ya tenemos el Gain State, que ya lo hemos manejado. Y hay una nueva clase también que llama la clase Music. Vamos a mirar esas dos clases. Primero, la clase Music simplemente tiene dos métodos para facilitar la cosa. Tiene un método que se llama Play, que es para que la canción arranque. Y tiene otro método que se llama Stop, que es para que la canción de fondo termine. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle también música de fondo ya para rematar. Y recuerden que aquí tenemos la enumeración Gain State, que la enumeración Gain State ya lo que nos sirve es para poder manejar los estados del juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer lo siguiente. En la clase Player, Gain 1, primero vamos a cargarle el sonido que le vamos a poner de fondo. Entonces, vamos a crear un objeto song y lo vamos a llamar song. No hay problema. Señores, son. Este son, recuerde que lo cargamos. Este son lo cargamos en el Este son lo cargamos en el load.
Entonces ya no le decimos que es un sound effect, sino que le decimos que es un objeto sound y está dentro de sounds y el objeto se llama es music, que es la música que le vamos a poner de fondo. Ahí está. Ahora, como la música, como el evento no le voy a poner un enter para continuar, sino para hacerlo más rápido, vamos a hacer que cuando el juego arranque, de una vez arranque sonando la música. Entonces, dentro de la clase music, ya tenemos un método que llama el método play. Y al método play, ¿qué le ponemos? Le ponemos la canción. Ahí está. Lo que sí necesitamos saber es el estado del juego. Para saber el estado del juego, vamos a crear un objeto, un gainState, y dentro del gainState vamos a crear una variable gainState y vamos a arrancar nuestro juego en running para hacerlo más sencillo. Entonces vamos a decirle que nuestro juego, el estado de nuestro juego es igual a gainState.running. Ahí arrancó nuestro juego. Entonces, acá, en el método day, ¿qué tenemos que validar? En el método day vamos a validar todo esto, simplemente si el juego ¿qué? Vamos a validar que el avión se mueva y que haga todas las cosas, si solo si el juego está corriendo. Entonces le decimos, si le decimos aquí, si el gainState es igual a gainState.running, pues, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cargarle estas cosas. Solamente. Y si el juego está corriendo, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar la energía del jugador. Le decimos, si el player.energy es menor o igual a 0, ¿qué significa ahí? Que el juego se acabó. Entonces le vamos a decir que el gainState es igual a gainState.finish. Ahí está. Entonces vea que ya lo que hacemos es que bloqueamos el juego. Y para finalizar, en el draw, lo que hacemos es que le pintamos un game over, si el juego ya terminó. Entonces aquí en el draw, entonces todo esto, pintamos la energía y los puntos, si el juego está running. Entonces decimos, si el gainState es igual a gainState.running, ahí sí, vamos a decirle que nos pinte la energía y los puntos. De lo contrario, vamos a decirle simplemente cuáles fueron sus puntos y le decimos gain over. Aquí le decimos acá. Aquí le vamos a decir gain over. Y le vamos a pintar cuáles fueron sus puntos. Probémoslo aquí como nos queda eso del gain over. Entonces arranca aquí. Hijo de puta. Se pone más difícil que un berraco.
Listo. Bueno, ya no mueve más. Bueno, ¿qué quedó faltando ahí? Quedó faltando... no, llegué al final. Bueno, ahora, si ustedes ven, cuando llega ya la última cena, se queda quietecito. Ese es el taller de esta clase. Hacer que salga el monstruo grande y echarle bastante bala al monstruo. Ustedes ya verán cómo ya le buscan. Bueno, entonces, ahora, a lo último, ¿qué es lo que nos pasa con este enemigo? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando ya nos destruyan, cuando ya nuestra energía sea menor a cero, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en el draw del enemigo, perdón, en el draw del player, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto lo hacemos siempre y cuando, si la energía del player, si la energía es mayor a cero. Si la energía no es mayor a cero, pues yo no debería pintar la nave, ¿cierto? Ahí está. Y en el update, también aquí nosotros estamos haciendo el update del juego. Yo creo que ahí ya con eso ya nos queda, ya con eso ya ya no nos pinta la nave. Vamos a ver. Hagámoslo perder ligero. Ok, ¿quieres causar aquí el fin del juego? Ahí está. Ah, bueno. La nave sigue ahí, ve. Es que ahí sigue destruida. Bueno, ya hay que controlarle, ahí nos queda el avión fantasma. Bueno, ese detallito lo pulen ustedes para no hacer ya muy largo esto. Listo, señores, eso es, ya nos quedó el juego, digamos, terminado, semi-terminado. Faltan algunos detallitos pendejitos de pulir, pero si yo lo hago todo, pues les estoy quitando la oportunidad de que ustedes desarrollen su mente infantil y su creatividad. Señores, dejamos así, muchas gracias.